Bueno, vamos a pasar a la palabra y es una predicación a la vez sencilla, pero muy, muy importante. Tiene que ver con conocer a Dios. Ese sería el tema. Al principio estaba pensando en la santidad de Dios, lo veremos porque es muy importante que lo veamos. La santidad, porque la santidad tiene que ver con Dios, pero también con nosotros, porque dice sed santos como Él es santo. Vamos a tratar de entenderlo, pero eso me llevó a considerar los atributos de Dios, pero después me llevó a pensar otras cosas. Entonces hoy no vamos a ver nada de eso, hoy vamos a ver algo que tiene que ver sí con conocer a Dios, pero como que vamos desde el principio, ¿no? Uno, como cristiano, me refiero a ustedes y me refiero a mí, no todos tenemos la misma participación, digamos, en el reino de los cielos. No es igual lo que uno ha sido llamado a lo que otro es llamado, pero sí somos todos llamados a conocer a Dios y a dar a conocer a Dios, con nuestras obras y con nuestra boca también. Para eso sí, todos somos llamados. O sea, el cristianismo real no puede evitar, o sea, no lo puede evitar. El cristianismo real siempre se da a conocer, aunque ni siquiera seas una persona que quizás tengas mucha facilidad de palabra, pero muchas veces son tus obras, tus acciones humildes o tus obras de misericordia las que llaman la atención a las personas y terminan preguntándote ¿por qué? Ahora, uno como ministro, en el sentido de que uno tiene también la responsabilidad de enseñar la palabra desde un púlpito, porque nuevamente esa responsabilidad creo que la tenemos todos. Todos tenemos la responsabilidad más o menos, unos con más talentos, otros con menos talentos, eso no importa, pero la responsabilidad de enseñar o de explicar las verdades de la Escritura. Entonces, cuando uno siente esa responsabilidad, la verdad es que uno le busca maneras para que la gente entienda. Uno busca de qué manera decir lo mismo, pero de otra forma. Uno trata de buscar ejemplos que sean muy adecuados para que las personas puedan entender verdades más difíciles o que pueden ser más profundas. En principio, el Evangelio no es difícil de entender. Tal es así que el Señor Jesucristo nos dice que nos hagamos como niños. No es difícil, más bien es una situación donde uno tiene que confiar en lo que Dios dice. A medida que uno va creciendo y que uno se va haciendo grande, que uno se va haciendo más duro, que uno va participando de pecados y según va creciendo, esa persona se vuelve más escéptica en creer que lo que Dios dice es realmente sencillo y entonces es uno mismo el que se mete en problemas, es uno mismo el que pone las dificultades para convertirse, es uno mismo el que dice que es muy difícil, que no lo puede hacer, etcétera, etcétera. Pero en principio el Evangelio es sencillo. Ahora, uno no se queda como si nada cuando ve que alguna persona sigue enredada en sus problemas y pecados después de 1 año, de 3 años, de 5 años o de 20 años. Una persona que tiene a Dios, una persona que camina con Dios, una persona que ha experimentado el amor de Dios, que ha experimentado el perdón de Dios, que sabe que ese perdón de Dios es algo que está al alcance y que ha sido ofrecido a todas las personas, no puede quedar como si nada cuando ve que la gente se enreda. Es por eso que uno trata de hacerles el camino más fácil, pero uno tiene un límite, uno no puede hacer lo que los demás tienen que hacer. Uno puede tratar de hacer que el Evangelio sea sencillo, que sea razonable, que no sea algo místico, sino algo sencillo de entender y que además tu razón diga es cierto. Tu razón y tu corazón digan es verdad. Y entonces, por eso surge esta plática. Esta plática tiene que ver con conocer a Dios y el primer texto que vamos a ver está en Juan 17:3, un texto categórico en donde Jesús dice: y esta es la vida eterna. Escucha bien, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Esta es la vida eterna, no cualquier cosa, la vida eterna ni más ni menos. La vida eterna, abundante, está condicionada, según este texto y palabras del Señor Jesucristo, a conocer a Dios y a quien Dios ha enviado, que es el Señor Jesucristo, a conocerlo a Él. Este texto de veras deberías de enmarcarlo, porque ahí es donde quizás la forma en cómo ves el Evangelio, la forma como ves estas reuniones, la forma en cómo ves ese llamado que sabes que Dios te está haciendo a tu vida, lo puedes encauzar de mejor manera. Lo repetimos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que efectivamente nos ayudes tú a conocerte y a querer conocerte. Que en cada uno de nosotros, Señor, nos ayudes a orientarnos, a orientar nuestra búsqueda, a buscar precisamente el conocerte y el conocerte cada día más de forma práctica, de forma experimental. Te pedimos que nos asistas por el Espíritu Santo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este texto del Nuevo Testamento tiene por ahí un eco en el Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 9, verso 10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí vuelve a decir algo interesante. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ya sabemos que la palabra confiar no solamente significa creer o esperar, sino que también significa apoyarse con seguridad, descansar sin miedo. Es alguien que se recarga completamente en algo firme. Es una confianza no intelectual, sino algo que se vive, no solo se piensa, se vive y se experimenta. Eso es lo que quiere decir confiar. No solamente quiere decir creer, sino quiere decir apoyarse, quiere decir sentir esa seguridad cuando te recargas. Y después, conocer es otra palabra importante que tenemos en este versículo. Son tres: es confiar, es conocer y es tu nombre, para que entendamos muy bien lo que significa y además lo que entendían los antiguos cuando se escribió eso y cuando lo leían. Conocer no es solamente saber datos de algo. Es el mismo verbo que se usa para las relaciones íntimas en el matrimonio. Es el mismo verbo, o sea, quiere decir conocerse de forma íntima y por experiencia. Y entonces es más o menos lo que ya vas entendiendo, es que los que conocen tu nombre no es los que saben tu nombre o los que saben cómo se llama Dios o los que saben algunas cosas de Dios, sino los que pueden experimentar, y al experimentar se van conociendo más. Al rato vamos a hablar más profundamente de esto porque esto es muy, muy importante. Pero ahora lo único que quiero es que entendamos bien este texto de Salmo capítulo 9. La otra palabra importante aquí es nombre. En la mentalidad hebrea, el nombre no es una etiqueta, sino que el nombre representa el carácter, la reputación y la esencia de alguien. ¿Cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién lo sabe? Se lo reveló Dios a Moisés y le reveló, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Le reveló 4 palabras. Le dijo: yo soy el que soy, o yo soy el siempre existente, yo soy el eterno. Es un poco lo que significa. Y esas palabras, que es una Y, una H, una W y una H, no lo puse, lástima, pero esa palabra se conoce como el tetragramatón, así se conoce. No te preocupes de eso, no te lo tienes que aprender. Lo único que te quiero decir es que las personas pueden saber cuál es el nombre de Dios, o pueden saber qué es el nombre que le dio Dios a Moisés, y se lo saben de memoria. Pero sin embargo, una cosa es saber el nombre de Dios, conocer el nombre de Dios, y otra cosa es la expresión hebrea de conocer su nombre, es conocer a la persona, a la esencia de la persona. Por lo tanto, nuestro texto, uniendo todos estos pequeños fragmentos en el Salmo 9, verso 10, al principio dice: aquellas personas que te conocen inevitablemente confiarán en ti.
para que veas qué importante es conocer a Dios. Esto lo que quiere decir es exactamente, todas aquellas personas que te conocen van a confiar en ti. ¿Por qué? Pues por cómo es Dios, por cómo es Dios de fiel y por cómo es Dios de amor y cómo es Dios, según lo vayamos conociendo, más vas a ir entendiendo. Pero lo que dice es que si nosotros conocemos a Dios, vamos a confiar. Y sabes que el Nuevo Testamento dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, tiene que ver la salvación del alma, tiene que ver la vida eterna, ¿con qué? Con la fe, con la confianza. Una persona que no tiene fe en el Señor Jesucristo no puede ser salva, no puede salvarse. Por lo tanto, la fe es indispensable, es necesario confiar en el Señor. Pero aquí dice que si conocemos al Señor, vamos a confiar inevitablemente en Él. Y por lo tanto, dado que la salvación es por fe, entonces podremos tener la vida eterna. Por eso, el primer texto dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Va? Son dos textos, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento, en donde el conocimiento de Dios se hace esencial, necesario y condición sin la cual si no hay ese conocimiento de Dios, no va a haber fe. Si no hay ese conocimiento de Dios, no va a haber vida eterna. Por lo tanto, importantísimo, vital que conozcamos a Dios. Y que enfoquemos nuestros esfuerzos en conocer a Dios. Que enfoquemos nuestra lectura de la Biblia en conocer a Dios. Que enfoquemos nuestras obras en conocer a Dios. De alguna manera que veamos que ahí es el centro. Yo creo que la humanidad desde siempre pues ha querido de alguna manera, ha sentido de alguna manera que necesita conocer a Dios. De hecho, desde los antiguos se han imaginado dioses a quien, por cierto, les daban en muchas ocasiones características humanas. Y es obvio al ver las religiones del mundo, a ver las religiones desde hace tantísimos años, miles de años, es obvio que algo dentro del hombre, dentro de los seres humanos, les gritaba dos cosas. Una, que Dios existía, y dos, que era necesario contentarlo, que era necesario contentar a Dios. De esta manera los hombres se imaginaron a Dios, se imaginaron dioses que les exigían sacrificios, y a veces sacrificios humanos. Se imaginaban dioses, obviamente dioses con D minúsculas, a las que les ponían características y cualidades que no tienen nada que ver con las que dice la Biblia. Se imaginaban dioses lascivos que raptaban mujeres para acostarse con ellas. Se imaginaban dioses crueles, tal como los hombres eran crueles, envidiosos, rencillosos, aún entre ellos, caprichosos. Imposible de conocerlos. Se imaginaban semidioses donde dioses tenían relaciones con humanos y entonces lo que nacían no eran dioses sino semidioses, enigmáticos, absurdos. ¿Por qué es absurdos? Porque también les daban forma de cualquier cosa. Les daban forma de bueyes, les daban forma de serpientes, les daban forma de dragones, les daban forma de humanos. Humanos, quizás mujeres con muchos brazos, como en la India, o quizás mujeres con muchos pechos, como en Babilonia, y entonces se imaginaban a Dios. Algo les decía por dentro que Dios existía, y algo les decía también que era necesario apaciguarlo. Eso es interesante. Por eso tantos sacrificios, por eso tantas cosas que se han tratado de hacer, y por eso apaciguaban la ira de los dioses de una y de otra manera. En pocas palabras, creo que los hombres hacían a Dios a su imagen y semejanza en muchas ocasiones, cuando en realidad la Escritura nos dice que es exactamente al contrario. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La buena noticia es que no tenemos que imaginarnos nada. La buena noticia es que nosotros podemos conocer a Dios porque Dios ha tenido voluntad de que nosotros lo conozcamos. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Dios no se esconde de las personas para que no lo conozcan, sino todo lo contrario. Dios se manifiesta de una y de mil maneras de modo que todas las personas lo puedan conocer. Él mismo se ha revelado a nosotros. No nos lo tenemos que imaginar. Esto sí que es importante. Porque entonces
Pues lo que tenemos que hacer nada más es seguir los pasos que Dios nos ha dejado, los pasos que Dios nos ha dejado para conocerlo. No tenemos que imaginarnos, no tenemos que sumar a lo que está escrito, no tenemos que restar a lo que está escrito, tenemos simplemente que ir a las Escrituras, tenemos que ir a la revelación de Dios y entonces tomar la revelación tal como Dios nos la da, sin quitarle y sin ponerlo. Hasta aquí estamos bien, está todo sencillo, está todo, digamos, coherente. Ahora, en primer lugar, esa revelación de Dios, Dios nos ha revelado a su Hijo, o Dios mismo se ha revelado a sí mismo en primer lugar por la creación. Pero para que nosotros pudiéramos entender eso, nos ha dado una razón, nos ha dado una inteligencia que evidentemente proviene de Él. Date cuenta todas las cosas que el hombre inventa. Date cuenta todas las cosas hoy en día, como es este siglo XXI, cuántas cosas hay, cuántas cosas increíbles que la gente antes no podía imaginarse. Solamente las mentes más privilegiadas que se anticipaban a sus tiempos podían medio imaginarse. Por ahí hubo un escritor francés que se llamó Julio Verne. Ese Julio Verne en el siglo XVIII y en el siglo XIX podía él imaginarse que algún día el hombre llegaría a la luna, o que podría ir al centro de la Tierra, o que pudiera ir 20.000 leguas de viaje submarino, o sea, 20.000 millas de viaje a través, debajo del mar en un submarino, cuando nada de eso existía en aquel tiempo. No existían los cohetes, no existían los aviones, no existían los submarinos, pero en su imaginación y en el conocimiento de ciencia que él tenía, él lo podía de alguna manera anticipar. Jamás se le hubiera ocurrido lo que es el Internet, lo que es todo lo que hoy tenemos de las comunicaciones, lo que es el día de hoy, no podía imaginárselo. Estaba más allá de cualquier imaginación. Por esa inteligencia y por esa razón que Dios le ha dado al hombre, y que por lo general la usa mal, pero se demuestra ese ser hecho a imagen y semejanza de Dios por esas capacidades que tiene el hombre, y solo el hombre, ningún animal, nadie lo tiene, solamente el hombre. Ahora, de esa manera, Dios nos llama la atención para que empecemos a conocerlo, para que empecemos a conocerlo. En Romanos capítulo 1, un verso que puedes conocer muy probablemente, dice en el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo está utilizando este razonamiento para decir que la gente tiene la inteligencia y el razonamiento suficiente para ver que las cosas no se hicieron por casualidad. Tiene el razonamiento suficiente para ver que las cosas no surgieron nada más de la nada, sino que alguien tuvo que haberlas hecho. Tiene la capacidad de pensar, de mirar la creación, de mirar las montañas, de mirar los animales con todo su diseño y con todas sus habilidades, de mirar las estrellas y de quedarse anonadado y de preguntarse y decirse, no, esto no se hizo de la nada, tiene que haber alguien que creó todo esto. Y eso es lo primero que le grita, digamos, la creación a la persona. De esta manera, la creación de Dios, por medio del razonamiento de las personas, se dan cuenta de que pues Dios tiene que existir, ¿no? Y que habrá un Dios y, bueno, habrá que conocerlo. Este problema no lo tienen los animales, realmente ellos alaban a Dios, sin más. Ellos en su vida alaban a Dios. Dice que toda la creación lo alaba, ¿no? Las aves y los montes y las palmeras y toda la creación lo alaba, pero ellos no tienen la capacidad que sí tiene el hombre de preguntarse cosas y de responderse. Eso solo lo tiene el hombre. Esa inteligencia y ese razonamiento solamente es parte
es exclusivo de los hombres. Y sin embargo, tristemente, ¿qué es lo que estamos tratando de combatir cuando nosotros venimos aquí, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando oramos por una persona o por un familiar? Es precisamente estamos tratando de combatir que nosotros teniendo y habiendo sido hechos a imagen y semejanza de Dios, seamos los que más nos rebelamos contra Dios. O sea, que seamos nosotros con nuestra inteligencia y con nuestro razonamiento que podemos entender estas cosas y que sin embargo no nos sometamos a Dios voluntariamente y que sin embargo haya tantísimas personas que se pierden, tantísimas personas que no quieren caminar con Dios. Por eso de veras nos tenemos que tomar el evangelio, el cristianismo muy en serio. Mucho más que venir aquí, mucho más que una religión. Tiene que ser la parte más importante de nuestra vida. Conocer a Dios tiene que ser lo más importante, la razón principal por la que estamos viviendo. Si Dios nos deja más años es para conocer más a Dios. Porque, por cierto, uno no va a terminar de conocer a Dios. Para eso tenemos la eternidad. Y la eternidad no se acaba y de todos modos no vamos a lograr conocerlo al 100%. Tenemos toda la eternidad. Es un poco, aunque obviamente de forma limitada, lo que sucede cuando tú conoces a una persona o cuando vives con una persona. Si la conoces mucho mejor que los que no viven en la casa, las conoces mucho mejor que los que no la han visto, pero tú mismo lo vas conociendo. O sea, no lo conoces igual el primer año de matrimonio que el 10º año de matrimonio, y así nos podemos seguir. Hay un seguir conociendo. Lo mismo hay con Dios, un seguir conociendo. Nadie de los que estamos aquí tenemos un conocimiento perfecto de Dios. Ahora vemos así como borrosamente y no tenemos un conocimiento perfecto de Dios. Estamos aquí, si Dios te da un año más de vida, si Dios te da 10 años o te da 50 años, deberías de entender que es para conocerlo y para conocerlo cada vez más. Salmo 19, la misma idea en el Antiguo Testamento. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Puede parecer en una primera lectura un poco críptico, un poco no tan sencillo, pero lo único que está diciendo es más o menos lo mismo. Está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso lo sabía David, que escribió esto, lo sabía perfectamente. Las noches que él pasaba ahí con su rebaño, las noches que él pasaba ahí cuidando el rebaño de su padre, él podía ver el firmamento, podía ver toda la bóveda celeste, podía ver las estrellas, y él en su corazón se quedaba anonadado, ¿no? Como diciendo, Señor, ¿quién es el hombre para que pienses en él? Señor, ¿quién soy yo para que siquiera te acuerdes de mí? Cuando estaba viendo toda la inmensidad. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Lo que quiere decir, más o menos, es que la creación, las noches, los días, los arroyos, lo que es la creación, lo que es la naturaleza, te está diciendo cosas día tras día acerca de Dios. No tiene palabras, es una comunicación no verbal, pero a la vez es una comunicación entendible. No es verbal, no es que la naturaleza hable, que los árboles hablen, no hablan, pero sin embargo lo que dicen y a quien declara la gloria no es verbal lo que dicen, pero es entendible, es lo que estaba diciendo. Por eso dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Parece o sea, que se contradice, pero no se contradice. Lo que está diciendo es que cualquier observador de la naturaleza tiene que llegar y tiene que reflexionar y llegar a ciertas conclusiones. Y esa conclusión es, Dios creó esto. La persona, el ser, como le quieran llamar, porque aquí estamos hablando de un conocimiento muy básico, estamos hablando solamente de un conocimiento de que existe un Dios, todavía no se sabe cómo es, cómo se llama, qué características tiene, pero sí que es poderoso y que es sabio, por lo menos hasta ahí llega el entendimiento. Y entonces a eso llega la conclusión. Pero
gracias a Dios, Dios no nos dejó en ese nivel, digamos, tribal de conocer a Dios, sino que Dios se fue más allá y Él se ha revelado a sí mismo, lo que es más sencillo y más importante en la persona de Jesucristo. Esto es el todo del Evangelio. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hasta ahí lo dejé, pero después va a terminar diciendo, se sentó al lado de la majestad de Dios, para terminar el pensamiento. Pero lo que nos interesa aquí es que veas cómo Dios se ha revelado por su Hijo y cómo lo nombra. Dice que por Él así mismo hizo el universo. O sea, ¿quién hizo todo eso que veía David? ¿Quién hizo todo eso que asombra a cualquier persona y que nos habla de una inteligencia y que nos habla de alguien que creó eso, que es poderosísimo, que es sabio, etcétera, etcétera? Y aquí dice quién es: por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo. Y dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A ver, Jesucristo es lo único y es todo a la vez lo que podemos nosotros ver de Dios. No había y no ha habido y nadie tiene nada que imaginarse más que a Jesucristo y lo que está escrito de Él, nada más. Jesucristo es, según este texto, el resplandor de su gloria. Cuando yo leo este texto, yo me imagino algo así como una hoguera que no puedo ver, pero veo el resplandor, veo la luz que provoca esa hoguera. O cuando habla de la imagen de su sustancia, la sustancia es algo que no puedo ver, algo que no puedo tocar, y sin embargo, pues veo esa imagen, y esa imagen dice que es Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu. Dios no lo podemos nosotros representar, sin embargo no hace falta que lo representemos. Tenemos a Jesucristo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Podríamos meternos en cada una de estas definiciones, que no lo vamos a hacer, pero sí podría traernos mucho beneficio el estar reflexionando en ellas, porque hay más y las quiero mencionar. El primero está en Colosenses 1, dice: Él es la imagen del Dios invisible, lo mismo que hace rato, la imagen de su sustancia. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí primogénito no es el que primero nació, sino de dónde se deriva. Es una palabra griega que más quiere decir el origen de toda creación, no el primero que fue creado, porque Jesús no fue creado. Entonces, ahí dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios sabe que nosotros necesitamos algo que ver. Dios sabe que nosotros necesitamos palpar, necesitamos ver para que podamos creer, para que podamos, y entonces nos ha dado. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El milagro de la encarnación, o sea, el milagro de que Dios se haya convertido en un hombre, es algo en lo cual nos tenemos que meter un rato más en las semanas que viene. ¿Por qué? Porque es Dios tomando la forma de un hombre, es Dios vaciándose en un hombre, en el Señor Jesucristo, y de esa manera es como nosotros tenemos que entender a Dios, de esa manera es como nosotros tenemos que conocer a Dios, tenemos que enfocarnos mucho en el Señor Jesucristo, más de lo que hemos hecho, tenemos que entender más de Él, tenemos que conocerlo más, porque es posible conocerlo. Si no fuera posible, esto es lo bonito del Evangelio. El Evangelio es que sí es posible conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdadero, es real, y porque puede comunicarse con nosotros, porque puede tener relación con nosotros. Por eso podemos conocer a Dios de forma experimental. Y en Juan capítulo 14 dice, Jesús le dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Más claro? O sea, más claro que eso. Decir, ¿quieres ver a Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? Bueno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por supuesto que Dios siendo infinito, que Dios habiéndose metido en un cuerpo que no es infinito, que es finito, obviamente pues la gente no lo podía entender bien, pero nosotros ya empezamos a comprender un poco mejor y empezamos a ver qué importante es el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y finalmente, en Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo, si tú recuerdas el Evangelio de Juan, empieza diciendo que al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿No? El verbo era Dios. Pero dice aquí en Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El verbo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Con eso tenemos todo. No necesitamos más. No necesitamos, como los aztecas, imaginarse de qué manera podían ellos sosegar a su Dios, o como los nórdicos, o como los griegos y como los romanos con sus dioses mitológicos, etcétera, etcétera. No tenemos que imaginarnos nada. Está claro para nosotros dónde tenemos que mirar y a quién tenemos que buscar si queremos conocer a Dios. Y no es así como que opcional. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea que si no te conocen, entonces no va a haber vida eterna. Fíjate en esto que acabo de decir. No se puede tener un conocimiento de Dios aparte de Jesucristo. No se puede tener un conocimiento de Dios real aparte de Jesucristo. Las implicaciones de esto son todas. Porque tú puedes decir, oye, entonces los musulmanes... Bueno, pues los musulmanes que no crean en el Señor Jesucristo y confíen en Él, así como cualquier otra persona, así como cualquier persona del mundo que no confíe para su salvación en el Señor Jesucristo, pues no va a tener vida eterna. Y estas implicaciones son dolorosas y son además ofensivas para mucha gente. Pero el Señor Jesucristo mismo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo dijo claramente que Él era el único camino, la única verdad y la vida es Él. Estas declaraciones, nosotros que tenemos la oportunidad, nosotros que tenemos la fortuna o que tenemos, hemos nacido aquí, que podemos tener una Biblia, que podemos conocer, para nosotros dan una esperanza tremenda, pero también ponen una responsabilidad muy grande para todos aquellos que no lo conocen. Para todas aquellas personas que no han entendido bien, para aquellas personas que piensan que una religión es todo, que para ellos lo que tienen que hacer con respecto a su vida eterna, con respecto a su espiritualidad, con respecto a su alma es ir a una iglesia o ir a un lugar de culto, y eso es lo que se imaginan que tienen que hacer. Creo que alguien les tiene que sacar de ese engaño y de forma respetuosa, creo que esos alguien somos nosotros. Nosotros somos porque tenemos la palabra de Dios, porque la estamos entendiendo, porque vemos que no es complicada y porque vemos que todo se centra en el Señor Jesucristo, en nada más, en absolutamente nada más. Esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y a quien Dios ha enviado, al Señor Jesucristo. Si quieres lo volvemos a poner, Juan 17:3. Juan 17:3 entonces dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a detenernos un poquito más en lo que es conocer. La palabra, te decía, del hebreo tenía que ver también con las relaciones personales y también con las relaciones de pareja, las relaciones sexuales. Y la palabra griega, que es una palabra que quizás hayas oído porque se ha hablado de esto en otras ocasiones, es una palabra que es ginosko, se refiere al conocimiento que se obtiene y que se experimenta precisamente en el matrimonio, como hablábamos hace rato. Es intimidad, es conocimiento experimental de primera mano, no algo de oídas o aprendido.
Si tú le preguntas en la calle a cualquier persona si conoce a Jesucristo, ¿qué te va a decir? La mayoría de las personas te van a decir, sí, claro, sí lo conozco. Bueno, a eso no se refiere. Eso no es exactamente lo que se refiere. Lo que se refiere es algo que tiene que ver con la experiencia. Conocer algo acerca de alguien no es lo mismo que realmente conocer a ese alguien. Esto es muy distinto. Yo puedo conocer cosas acerca de la presidenta, puedo haber leído cosas de la presidenta, puedo haber visto videos de la presidenta, puedo haber leído alguna cosa, puedo haber escuchado algunos comentarios. Sin embargo, yo no la conozco. No como lo que significa en la Biblia. Sí, si alguien me pregunta de otro país, oye, ¿cuál es la presidenta de México? El presidente de México, le digo, no, presidenta se llama fulana de tal. La conozco, parece que la conozco, pero en realidad no la conozco. No tengo nada que ver con ella, no la conozco, no conozco sus costumbres, no conozco qué le gusta, no conozco nada de ella. Esto te lo estoy comentando para que entiendas lo que significa conocer y no nos creamos que solamente porque sabemos que el Hijo de Dios se llama Jesús, con eso tenemos. No, no tenemos. Y de hecho nos estamos perdiendo de todo, porque la verdad es que conocer a Dios termina siendo lo mejor que le puede pasar al hombre. Mira, los hombres somos tan tontos que nos pasamos la vida huyendo de Dios, pensando que Dios, no sé, nos va a esclavizar o nos va a quitar de disfrutar o nos va a quitar esto y lo otro. Y cuando por misericordia el Señor nos mira, el Señor nos acepta, el Señor está con nosotros, uno se da cuenta que lo mejor que le ha pasado es Dios, el mismo que uno mismo ha estado huyendo durante tanto tiempo. Y a esa conclusión llegamos todos los que realmente conocemos al Señor, todos. Hablando de esto de conocer, podemos regresar un poquito al matrimonio. Tú puedes leer libros acerca del hombre y de la mujer. Es más, puedes leer libros acerca del matrimonio, puedes leer libros de psicología acerca de las diferencias y no sé qué del matrimonio, puedes leer libros de la unión conyugal, puedes leer lo que tú quieras y puedes saber mucho. Pero el verdadero conocimiento, la palabra que nos interesa entender, empieza el día de la boda cuando dices sí quiero. Y entonces de ahí se van y viven juntos de ahí en adelante. Entonces ahí empieza el verdadero conocimiento. Todo lo demás fueron datos. Todo lo demás fue teoría. Teoría en contra de la experiencia. Teoría, podemos tener mucha teoría de Dios. Es más, cuando la gente tiene muchísima teoría de Dios, son teólogos. Los teólogos tienen mucha teoría de Dios, pero ¿sabes qué? Muchos teólogos no conocen a Dios. A pesar de que tengan mucha teoría de Dios, a pesar de que hayan hablado de las diferencias, que hayan hablado de las dispensaciones, de la cristología, de la demoniología y de la de quién sabe qué, todos saben, muchos saben muchas cosas, saben muchos textos, sin embargo, pueden no tener ningún conocimiento experimental de Dios, y de hecho, muchos no lo tienen. Es más factible que una señora, que un señor que pocos estudios tiene, pero tiene en su corazón la necesidad de conocer a Dios, pero tiene en su corazón y se ha arrepentido de sus maldades y ha creído en el Señor Jesucristo. Esa persona tiene mucho más conocimiento de Dios, sabiendo muy pocas cosas y además no teniendo escuela, que muchas personas, muchos teólogos que pudieran saber infinidad de cosas, que pudieran tener doctorados, que pudieran tener muchos estudios y sin embargo no conocen a Dios de la manera como nos interesa conocerlo. No nos interesa la teoría, nos interesa la práctica. No importa cuántos datos de la Biblia, es bueno, créeme que no estoy diciendo que no conozcas la Biblia lo más que puedas. Tienes que conocer la Biblia lo más que pueda. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es tan importante, ¿dónde crees que vas a conocer más de Jesucristo? Pues en la Biblia. No hay ningún otro lugar donde puedas conocer. No son en las películas, no son en las series.
No son en los evangelios apócrifos de Tomás y el evangelio de Judas y todas esas cosas que la gente busca, inventa y quiere añadir. No es ahí donde vas a conocer. No es con las explicaciones fuera de las escrituras que cualquier persona te pueda decir. No es con las visiones que alguien haya tenido en sus conversaciones con Dios. Como hay libros enteros que se llaman así, conversaciones con Dios, y entonces te explican más claramente quién es Jesucristo. No, gracias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Escritura. Cuanto más conozcas las Escrituras, mejor. Cuanto más te metas en las Escrituras, más vas a poder conocer. Más elementos vas a tener para que tu alma se afiance. Más elementos vas a tener para que tu razón, para que tu entendimiento diga, ya entendí. Ya entendí por qué esto. Ya entendí por qué Jesús dijo esto. Ya entendí por qué Pablo dijo esto de Jesús, etcétera, etcétera. El conocimiento intelectual es muy bueno, pero no es todo. Así como la razón y la inteligencia, como vimos al principio, no es todo, el conocimiento intelectual, aún de la Biblia, tampoco es todo. Pero te voy a decir algo interesante. Dios ha decidido revelarse a nosotros. Las Escrituras juegan una parte importantísima. Nada que estén fuera de las Escrituras te sientas obligado a creer. Todo lo que esté en las Escrituras, siéntete obligado a creer, aunque no te guste. Aunque de principio no entiendas o te imagines que Dios está, lo que es cual, lo que es duro o lo que sea, no sabes nada. Todo lo que está en las Escrituras vamos a forzarnos a creer. Y todo lo que está fuera de las Escrituras, sea que lo enseñen personas muy listas, personas muy carismáticas, no te sientas de ninguna manera obligado a creer, por más que te digan. Lo que está escrito, a eso nos atenemos. Ahora, Dios es una persona y es real. Dios puede comunicarse con nosotros, de hecho. Dios puede comunicarse y de hecho se comunica y nos puede revelar verdades al corazón. Es necesario que Dios haga eso porque si no, no lo podríamos conocer, y eso solamente puede ser por medio del Espíritu Santo, que es la otra parte que nos estaba faltando, el Espíritu Santo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no puedo conocer a una persona, realmente conocer, si esa persona no me revela ciertas cosas a mí que solamente ella sabe. Yo conozco a mi esposa, yo puedo haber vivido ya muchos años con mi esposa. Sin embargo, hay cosas que yo no puedo conocer de ella si ella no me las hubiera contado. Si ella no me hubiera revelado cosas de su infancia, cosas de sus miedos cuando era pequeña, cosas de sus gustos cuando era pequeña, todas las cosas que no estaban a mi alcance conocer, solamente las puedo conocer y complementan el conocimiento real que yo puedo tener de mi esposa porque ella me lo ha revelado. Es lo mismo con Dios. No es solamente lo que podamos conocer de aquí en adelante con Dios. Necesitamos que Dios nos revele a nuestro espíritu, nos revele aquí adentro cosas que nosotros no podemos saber. Y para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como Dios mismo, es la parte, o digamos, es la persona de Dios que trata precisamente con nosotros por dentro. En 1 Corintios capítulo 2, fíjate cómo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, tenemos todo. Tenemos la razón, la inteligencia, tenemos la creación que nos grita Dios existe, tenemos el conocimiento del Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible, tenemos la palabra de Dios que nos dice quién es Jesucristo y que nos dice además todas las verdades del Evangelio, y tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la palabra, tenemos la creación, tenemos la razón, la inteligencia y tenemos el Espíritu Santo a disposición de aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieran comprometerse. Sí, porque
Para poder conocer realmente a alguien, necesitas estar con ese alguien, ¿no? A mí me pueden presentar a una persona y decir mucho gusto y nunca más lo vuelvo a ver, o lo veo eventualmente de tiempo en tiempo. Eso no es conocer a la persona. Para que yo pueda conocer a una persona a ese nivel del cual estamos hablando, tipo matrimonio, que es un buen ejemplo. Además, no es un ejemplo casual, porque la Biblia también habla de Dios como la parte masculina y de la iglesia como la parte femenina en un matrimonio. O sea, no es casual. Eso nos puede dar y nos da bastantes buenas ilustraciones para entender cosas espirituales. Entonces, no puede ser nada más el que a mí me presentaron a alguien, no, sino que debo de tener un compromiso con esa persona. Comprometerme con su compañía y con sus intereses. Si sus intereses son distintos a los míos, no va a haber ningún conocimiento. No vamos a caminar juntos porque dice la misma Biblia que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, yo necesito estar de acuerdo con la persona, sus intereses, sus gustos, sus preocupaciones. ¿Por qué crees que mucha gente no anda con Dios? Porque no son los mismos intereses los de Dios y de la persona. Porque no son las mismas preocupaciones los de Dios y los de la persona. Por eso no pueden andar juntos, por eso no se pueden conocer, por eso no tienen vida eterna. Pero cuando nosotros agarramos las cosas que nos interesan, nuestros intereses, cuando nosotros hacemos que lo nuestro diga, lo nuestro no vale nada comparado con lo de Dios, cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces es cuando podemos caminar con Él, y es entonces cuando sus intereses los podemos hacer nuestros intereses, cuando las cosas que le gustan y le agradan podemos nosotros hacerlas y las que le desagradan no hacerlas. Pero si nosotros nos empecinamos en vivir a nuestras cosas y a nuestros intereses, bueno, no hay mucho misterio. Una persona que no rinde sus intereses, que no rinde sus metas a Dios, pues simplemente no puede conocer a Dios. Parece obvio hasta ahora, ¿no? Entonces, el verdadero conocimiento tiene que ver con la experiencia de estar juntos, pero no se puede estar juntos si los intereses no son los mismos. Y el que va a cambiar los intereses no es Dios, porque Él no hace nada mal, porque Él no piensa nada mal, porque Él no tiene ninguna intención incorrecta. Somos nosotros los que somos egoístas, somos nosotros los que muchas veces buscamos lo nuestro o anteponemos lo nuestro imaginándonos que eso está mejor. Y es cuando nosotros tenemos que rendir, como se dice, o que poner en altar, como se dice de una forma religiosa, que es bíblica, y que tenemos que poner ahí nuestros intereses, nuestros gustos, las cosas que pues en algún tiempo hemos apreciado mucho. Y a veces Dios ya no permite que andemos por ahí. Lo que te quiero decir es que nosotros nos tenemos que adaptar a la persona que queremos conocer, que es Dios. Es importantísimo que lo conozcamos por lo que ya leímos. La vida eterna está condicionada al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios trae automáticamente confianza en Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán inevitablemente los que te conocen. Van a confiar y por lo tanto la vida va a ser totalmente distinta. Pero, ¿quieres que Dios se te revele? ¿Quieres que Dios lo puedas conocer más? ¿Quieres entender mejor a Dios? ¿Quieres saber qué cosas son agradables a Dios? Lee tu Biblia. No te conformes con lo de aquí. Lee tus escrituras, métete en ellas, busca. Y con humildad también, porque Dios asiste a los humildes. ¿Y cómo los asiste? Por su Espíritu Santo. Y entonces te asiste el Espíritu Santo en tu corazón acongojado, en tu corazón confundido, en tu corazón cansado. Te asiste y con gracia sales adelante. Pero si no lo buscas, ¿cómo? Por lo tanto, nosotros necesitamos que Dios se nos revele, necesitamos conocer más de forma intelectual, pero también en el corazón. Así que no podemos vivir sin la Biblia y sin oración. No podemos. Y de esta manera el Señor nos puede llevar a conocerlo más, que finalmente es la vida, que finalmente para eso estamos, para eso fuimos creados, para conocerlo mientras estamos aquí en esta tierra. Cuanto más mejor. Y cuanto más lo conoces,
más confías y más lo amas. Y más fácil es hacer cualquier cosa que Dios te pida que hagas o soportar cualquier cosa que en este mundo tengas que soportar. Porque Dios va a estar a tu lado y porque la eternidad es enorme en comparación con el poco tiempo de aquí. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu espíritu y por haber pensado en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona también que estamos aquí, porque si tú nos traes aquí es porque tú quieres conocernos y nosotros que te conozcamos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo complemente todas las palabras y todas las cosas que pueden haberse dicho incorrectamente, Señor, que tu Espíritu las ponga en el corazón profundamente en cada uno. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea.